La tribu Powhatan era una tribu nativo americano de Virginia que dominó el este de Virginia en el momento en que el inglés se establecieron en Jamestown en 1607. El Powhatan son famosos por la interacción con la colonia de Jamestown. El Powhatan vivía en pequeñas casas redondas llamadas tiendas indias y más grandes casas comunales de estilo Iroquois. Algunos pueblos Powhatan fueron rodeados de muros de protección y cada una tenía un edificio casa del consejo y almacenamiento de alimentos. La oficina del jefe era hereditaria a través de la línea femenina. Las camisas no eran necesarias en la cultura Powhatan, aunque sí desgaste mantos y capas de plumas de pavo en el invierno. Tanto los hombres como las mujeres llevaban pendientes y mocasines de piel de venado. Llevaban moldeado vinchas con dos plumas en la parte posterior. El Powhatan desarrollado una tradición de pintar sus rostros y cuerpos con diferentes colores para diferentes ocasiones. El Powhatan son conocidos para la fabricación de canoas por vaciamiento grandes árboles y el uso de perros como animales de carga. Vivir principalmente fuera de la tierra, que cosechan cultivos cazados para la caza menor y fueran a pescar. Sus principales alimentos incluyen sopa, pan de maíz y guisos. Su tribu también es conocido por sus abalorios y cestería. El wampum elaborado Powhatan de blanco y morado cuentas de concha. Estos se comercializan como una especie de moneda al mismo tiempo ser importante como una obra de arte. Ellos creían en muchos dioses menores, prestando culto a aquellas cosas que podrían hacerles daño, como el fuego, el agua y los ríos. En comparación, los Olmecas eran una civilización mucho más antigua que apareció en el 1200 a.C. La religión Olmecas asocia la naturaleza con el mundo sobrenatural. Cimas de las montañas y cuevas fueron considerados portales al mundo sobrenatural. Ciudades Olmecas menudo se construyeron cerca de las características naturales y edificios fueron construidos para parecerse a las montañas o volcanes cercanos. Los Olmecas adoraban a sus sacerdotes que se cree que tienen el poder de intervenir en el mundo sobrenatural. Los sacerdotes se dice que han entrado en trance con el uso de drogas alucinógenas o derramamiento de sangre durante los rituales. Para los Olmecas, el arte representa el poder de sus sacerdotes. Ellos tallaron cabezas colosales que pesan hasta 44 toneladas. También eran alfareros altamente calificados y canteros. Gran parte de su cerámica representa transformaciones nahual. Entre los artefactos olmecas, los arqueólogos han encontrado muchos bebés humanos de cerámica de tamaño natural hechas de arcilla blanca. El propósito de esto sigue siendo desconocida, pero se cree que representa a los niños que iban a ser sacrificados. La geografía humana de los Olmecas y los constructores de montículos.
Una de las civilizaciones principales de México son de los Olmecas. Los Olmecas vivieron en las llanuras tropicales de la ahora costa del Golfo. Los Olmecas fueron la primera civilización conocida en México desde a 2000 a.C. Se cree que los primeros pobladores de México eran de asiático. Los Olmecas crearon los prototipos para el calendario básico y desarrollaron un sistema de escritura. Los toltecas, que presidieron alrededor del mismo tiempo que los Olmecas, usaron muchas de las creaciones olmecas en sus propias culturas. Luego, durante de las mayas, las creaciones de los olmecas fueron perfeccionadas. Ahora, muchas cosas, como el calendario, son basadas desde las creaciones de los olmecas y las perfecciones de los toltecas y los mayas. Como los olmecas y los mayas que afectan el mundo ahora, constructores de montículos desde América del Norte también afectan el mundo. Constructores de montículos son creer que han construido los montículos en la ahora Collinsville de Illinois. Estos montículos son más de 100 pies. Constructores de montículos fueron desde el siglo XVI y un ejemplo de esta civilización es el Natchez. Estos montículos ayudaron a crear tradiciones por las personas en los pueblos. El gente reunió en los montículos para rituales importantes. Finalmente, las dos culturas significan cómo la geografía humana puede influir en las tradiciones y costumbres de unas civilizaciones y la forma de vida. Ese es el final de nuestra presentación. Gracias por escuchar y ver.